Bueno, vamos a ver porque me llegan muchos mensajes a través del chat, correos, también en Telegram, ¿no? Me llegan muchos mensajes, ¿no? Casi todos ellos relacionados con la opinión de cuál podrá ser el resultado del cónclave de cardenales que se van a reunir para elegir a un nuevo papa. Como todos sabemos por los medios de comunicación, el cónclave va a ser el próximo día 7 de mayo del presente año 2025. Bueno, yo siempre he dicho, siempre afirmo que yo no soy profeta, pero dado que son muchos los mensajes que me piden una opinión, pues no me queda otra que dar una opinión. Pero en este caso yo voy a exponer una hipótesis de tipo geopolítico, que es el ambiente que yo más manejo. Pero en este caso no voy a hablar de la geopolítica mundial, sino de la geopolítica vaticana. Yo ya he dicho que toda la geopolítica del mundo se origina en el Vaticano, no en Washington. Entonces, y este cónclave se va a llevar a cabo en el Vaticano dentro de poco, como hemos dicho. Hay un punto que es importante. Lo primero que hay que entender es que en estos momentos la Iglesia Católica está totalmente dividida en dos bandos bastante fuertes. El primero de estos bandos de cardenales ha sido formado y elegido por Francisco, y esto no es ningún misterio, quien a lo largo de estos últimos 12 años fue nombrando cardenales de ideología próximas a la de Francisco. Esto lo sabemos todos y esto no es un misterio. Es decir, cardenales de influencia masónica, son defensores de la ideología de género, defienden más o menos disimuladamente la transexualidad, son claramente liberales y progresistas de ideología socialista. En pocas palabras, todo este grupo nombrado por Francisco, al 100% de ellos son seguidores de la teología de la liberación, y esto es sabido por todos. Pues bien, este grupo es mayoritario y va a ser determinante en la elección del próximo papa. Lógicamente, al ser mayoritario, tiene más poder para elegir. Ahora bien, en el cónclave también participa un grupo de cardenales que es minoritario, que son los llamados tradicionales. Pero, y aquí está el pero mucho cuidado porque este grupo, aunque es minoritario, son un grupo fuerte y bastante cohesionado entre ellos, los cuales no van a aceptar al candidato que elija el grupo de cardenales liberales, que como hemos dicho son los seguidores de Francisco. Si esto es así, si durante el cónclave se cumple este pronóstico, nos encontraremos ante un conflicto que va a romper la Iglesia en dos bandos totalmente opuestos. Vamos a decirlo de otra forma para entenderlo mejor. Durante el cónclave se va a producir la ruptura y la unidad que debe haber entre los cardenales electores. Se van a formar dos grupos claramente divididos entre ellos. El grupo liberal va a elegir a un papa, pero los tradicionalistas, al no estar de acuerdo con esto, van a elegir a un candidato de ellos, entre ellos, cuyo resultado será que dicho cónclave saldrán elegidos dos papas. De este cónclave van a salir elegidos dos papas. En pocas palabras, la Iglesia Católica se enfrenta a una ruptura total. Y este cónclave va a ser el origen del cisma que está hace mucho tiempo profetizado. Entonces, creo que todos hemos oído hablar de un cisma que la Iglesia se rompe. Pues la hipótesis que mantengo es que este cisma se lleva a cabo durante este cónclave. De suceder tal y como estamos comentando, pues muy posiblemente contemplaremos la mayor apostasía de la Iglesia hasta el presente conocido. La apostasía sabemos que es pues que las personas abandonan la fe, abandonan la Iglesia. Esto sería así en caso de este escándalo que puede suceder, ¿no? Por lo tanto, de este cónclave, si se desarrolla tal como estamos analizando, si se desarrolla tal y como lo estamos analizando, Dios quiera que no sea así. Pero si se lleva a cabo así, de este cónclave van a salir elegidos dos papas, lo que quiere decir que ninguno de ellos será legítimo. Bien, este era el comentario que quería hacer
y como no podía responder a todos uno por uno, pues he hecho este audio. Un fuerte abrazo a todos y seguimos en otra ocasión.